Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a resolver el balance que os planteé en el modo esta mañana, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que se planteó para la selectividad de 2018, me parece que no fue el de junio, pero bueno, es uno de los ejercicios que se planteó y que perfectamente puede salir un examen de selectividad, ¿de acuerdo? Es un ejercicio de balances. Dice, a partir de los siguientes elementos patrimoniales se pide, bueno, primero, pues ordenar el balance, ¿de acuerdo? Como siempre, siguiendo los criterios del Plan General de Contabilidad. Y luego me piden calcular el capital social, que como vemos aquí es un elemento patrimonial que no viene la cifra, con lo cual hay que calcularlo. El ratio de solvencia o de garantía, que este aún no lo hemos visto y vamos a aprovechar este vídeo para explicarlo, comentando también el significado. El ratio de tesorería, que este sí que lo hemos visto, ¿de acuerdo? Y comenta su significado. Si os dais cuenta, pues en estos casos, muchas veces en los exámenes de selectividad me dan la fórmula de los ratios. Bueno, mejor que mejor. Si me dan la fórmula de los ratios es porque me van a pedir que yo comente el resultado. ¿De acuerdo? Muchas veces no me dan la fórmula y no me piden que comente. En este caso me dan la fórmula y quieren que comente. Pues ya está. Vamos a ver. Primer punto, por tanto, ordenar el balance. ¿De acuerdo? Bien, pues el balance lo tenemos ya aquí ordenado. Tenemos el activo, ¿veis? El patrimonio neto y pasivo, tenemos activo no corriente. Bueno, os dejo aquí la imagen para que veáis cómo se ha ordenado el balance. Muy importante y vuelvo a insistir. Fijaos, amortización acumulada. ¿Por qué va entre paréntesis? Porque va restando. La cifra que tiene la amortización acumulada va restando en el balance y por eso aparece entre paréntesis. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante. Aunque tengamos dos elementos patrimoniales que son prácticamente iguales, que son clientes y clientes de efectos comerciales a cobrar, se ponen por separado, ¿vale? Bueno, tenemos el total activo, 43.500. Fijaos, yo no he puesto aquí cuánto vale el patrimonio neto y pasivo y es lo que vamos a hacer ahora. El patrimonio neto y pasivo, claro, diríamos, oye, es que me falta el capital, porque lo tengo que determinar. ¿Cuánto vale el patrimonio neto y pasivo? Pues yo sé que el total patrimonio neto y pasivo tiene que valer lo mismo que el total activo por la igualdad fundamental o la ecuación fundamental del patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale el capital? Bien, pues vamos a sacar el capital. El capital, una vez que sabemos cuánto vale el patrimonio neto y pasivo, pues sabemos que a esto, a 43.500, hay que restarle todas las cifras que aparecen en el patrimonio neto y pasivo y ya podremos saber cuánto es el capital. Pues venga, a ver, capital serían 43.500 menos las deudas a corto plazo, 6.000, menos los proveedores, 6.500, menos los efectos a pagar a largo plazo, 2.800, menos las deudas a largo plazo, 9.300, menos el resultado del ejercicio, 2.400, y menos la reserva legal, menos 8.000. Tengo la cifra del capital, voy a hacerlo aquí en un momentito. A ver, 43.500 menos 6.000 menos 6.500 menos 2.800 menos 9.300 menos 2.400, perdón que se me ha ido un número, 2.400 menos, he puesto aquí 800, es 8.000, menos 8.000. 8.500. 8.500 es la cifra de capital, así que ya me puedo venir aquí al patrimonio neto y poner en el capital social, pues, ¿cuánto vale? 8.500. Y así estaría hecho el primer punto, ¿de acuerdo? Ya tenemos hecho el balance de la empresa y tenemos calculado la cifra de capital. Siempre se hace así, ¿de acuerdo? El capital y cualquier otra magnitud o cualquier otro elemento patrimonial que no tengamos su cifra se hace por diferencia, siempre, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo segundo que me decían era que calculara el ratio de garantía. Mirad. El ratio de garantía es un ratio financiero a largo plazo. Ratio financiero a largo plazo.
¿Qué significa a largo plazo? Significa que me va a decir si la empresa tiene solvencia o no. ¿De acuerdo? ¿Qué es la solvencia? La solvencia es la capacidad de hacer frente a las deudas. ¿De acuerdo? La solvencia es la capacidad de hacer frente a las deudas. Ya no a las deudas a corto plazo, como veíamos en el análisis a corto plazo, sino a todas las deudas. Y ya no vamos a considerar solamente el activo corriente, como vimos en el ratio de liquidez o como vimos en otros ratios, sino que vamos a calcular, vamos a tener en cuenta todo el activo. Así que lo que aquí vamos a ver es la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus deudas con todo su activo. ¿Cómo se calcula? El ratio de solvencia se calcula de la siguiente forma. Sería el activo entre el pasivo. Esta es la fórmula del ratio de solvencia. Bien, vamos a ver. Fijaos, el activo lo tenemos. El activo son 43.500. Y ojo con el denominador, que aquí se cometen muchos errores. Alguien puede decir, hombre, pues el denominador también, 43.500. No. ¿Por qué? Porque el pasivo solamente es el pasivo no corriente más el pasivo corriente. Es decir, dejamos de lado el patrimonio neto, porque el patrimonio neto no es pasivo. No, son deudas. Así que el denominador es la suma del pasivo no corriente y el pasivo corriente. Sumamos, sería pasivo no corriente 9.300 más 2.800 más 6.500 más 6.000. Y me da 24.600. Ese es el pasivo, ya digo. ¿Qué he hecho? Sumar el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El patrimonio neto, no. ¿Por qué no? Porque no es pasivo, no son deudas. Entonces, ¿cuánto es el ratio de garantía? 43.500 entre 24.600, 1,76. Bien, mirad. Siempre que vemos los ratios decimos, ¿este ratio es adecuado o no es adecuado? Bien, pues ¿cuáles son los valores de referencia para este ratio? Valores de referencia. Un buen valor es aquel que es 2 o más. ¿De acuerdo? 2 o más. Si este resultado me da 2 o más, diré, es un buen valor. Si está por debajo de 2, hay indicios de solvencia inadecuada. ¿De acuerdo? Por debajo, indicios de solvencia inadecuada. Es decir, fijaos, esto es muy importante que se entienda, ¿de acuerdo? En este caso, que tenemos 1,76, diremos, solvencia inadecuada. ¿Qué significa 1,76? Si yo veo esta división, significa que el activo es 1,76 veces superior al pasivo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendiera todo mi activo para pagar mis deudas, podría pagarlas. Con lo cual yo diría, bueno, tienes solvencia, puedes pagar las deudas. Sí, bueno. Pero estás un poquito ahí justito según este valor que yo he puesto aquí. Y se recomienda que el valor esté por encima de 2 o por encima de 2, ¿de acuerdo? En este caso, la empresa tiene solvencia, sí, porque su activo es, que son sus bienes, sus derechos, su dinero, es 1,76 veces superior a su pasivo. Es decir, puede pagar las deudas casi 2 veces si vendiera todo el activo, pero no es todo lo bueno que debería ser. Ojo, si es igual a 1, pues diríamos que esta empresa está casi en quiebra. Es decir, ¿qué significa que es igual a 1? Que el activo y el pasivo son iguales. Si es igual a 1, el activo y el pasivo son iguales. Es decir, es una situación muy cercana a la quiebra, como veíamos en el vídeo de las situaciones patrimoniales. Es decir, si yo quiero pagar mis deudas, seguramente tenga que vender todo mi activo. ¿De acuerdo? Eso significa que es igual a 1. Y si está por debajo de 1, es que, bueno, es que ya está en quiebra. ¿De acuerdo?
Entonces, valores adecuados. Por encima de 2. 2 o por encima de 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En este caso, 1,76 yo diría que, bueno, en principio la empresa tiene solvencia, pero su valor, el valor del ratio, está por debajo de lo recomendado. ¿Vale? Solvencia, pero el valor del ratio está por debajo de lo recomendado. Y el último ratio que me pedían era el ratio, ratio de tesorería. El ratio de tesorería, fijaos, aquí os tenéis que andar con ojo porque el ratio de tesorería dice efectivo más realizable entre pasivo corriente. Claro, nosotros hemos estudiado como disponible más realizable entre pasivo corriente. Es lo mismo. Disponible y efectivo es lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, calculamos el ratio. Vamos a ver. Aquí. Sería disponible más realizable entre pasivo corriente. Vamos a ver el pasivo. Vamos a ver que ven aquí. El disponible era de 1500. Serían, espérate, vamos a calcularlo aquí. Serían 7800 más 9900 más 1500 más 1200. 20.400 es el numerador del ratio. Y el denominador, lo tenemos por aquí, son 12.500. 12.500. Entonces, 20.400 entre 12.500, 1,63. Bien, ya decíamos que este ratio estaba bien si se encontraba entre 0,75 y 1. En este caso está por encima de 1, entonces yo aquí diría que esta empresa tiene exceso de liquidez. Tiene exceso de liquidez. Quizás tiene demasiado dinero improductivo en la empresa. ¿De acuerdo? Está por encima de los valores recomendados. Así que diríamos que esta empresa tiene exceso de liquidez. En este caso en concreto, bueno, el exceso de liquidez se puede ver aquí en el disponible, que no tiene mucho disponible en realidad. Lo que sí que tiene es mucho realizable. Entonces esta empresa quizás está dando demasiado crédito a sus clientes. ¿De acuerdo? Es decir, tiene un montón de dinero que le deben los clientes, que en principio, bueno, no hay problema. Pero ¿y si no te pagan? ¿De acuerdo? Si no te pagan ya entras en un problema grave. ¿De acuerdo? De liquidez a corto plazo. Así que aquí en segundo de bachillerato nos centramos solamente en comentar el resultado del ratio, sin entrar en un análisis más profundo, pero ya vemos ahí que el problema de esta empresa no está en el disponible, sino que está en el realizable, que tiene demasiado realizable. Hombre, a lo mejor sus clientes son muy buenos y les pagan sin problemas, pero ¿y si no? ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el ejercicio que os había planteado, ¿vale? Ya sabéis, nuevo ratio, un ratio de garantía, es un ratio de largo plazo, porque mide la solvencia de la empresa. La solvencia es la capacidad de hacer frente a todas las deudas, ya sean de corto o de largo, ¿de acuerdo? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.